Para comenzar tenemos lo que es el origen, y siendo así el metabolismo nace en Japón, siendo también conocido como lo que es el milagro japonés, y ya que este nace ya que al entrar a la Segunda Guerra Mundial, Japón, como sabemos, pierde la guerra por medio de las terribles bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Y pues con esto, con la destrucción de Japón, EUA básicamente se hace responsable y le dice, ¿sabes qué? Yo voy a empezar a pagar por todos los problemas, yo me voy a empezar a hacer cargo de todo esto. Y es cuando EUA empieza a reconstruir lo que es Japón. Y debemos de recordar que para aquel entonces, para la Segunda Guerra Mundial, Japón todavía era un lugar en el que muchas de las cosas estaban en otra época, estaban en una época feudal o medieval, donde aún existían lo que eran los emperadores. Y se le dice el milagro japonés, ya que Japón empieza a reconstruirse de una manera demasiado rápida, su reconstrucción empieza a ser bastante drástica en muchos aspectos y empieza a crecer de una manera bastante rápida. Y también para recordar todo esto sobre las bombas, tenemos un arquitecto también conocido como Kenzo Tange, que más tarde hablaremos de él, el cual junto con Kenzo Tange era también lo que se le era como un pasante para Le Corbusier. Entonces, junto con Kenzo Tange, como otros arquitectos de aquel entonces, empezaron a realizar bastantes obras en lo que eran en Japón, durante se estaba construyendo. Y entre dichas obras, una de las que realizó Kenzo Tange fue lo que fue el edificio Memorial de la Paz, el cual es el que tenemos aquí en la imagen. Dicho edificio, si ustedes se pueden dar cuenta, pueden encontrar como pequeños rastros del Corbusier. Aquí el brutalismo que podemos encontrar es como una pequeña prueba de lo que fue de los conocimientos que adquirió Kenzo Tange. El movimiento surgió en 1960 en la Conferencia Mundial de Diseño que se llevó a cabo en Tokio, donde se presentó una nueva forma de urbanismo a la que llamaron metabolismo, que es una corriente arquitectónica contemporánea conformada por un grupo de arquitectos japoneses y urbanistas liderados por Kenzo Tange. Eh, Tres de los que conformaban este grupito de chamacos era Kiyonori Kikutake, Kisho Kurokawa y Arata Isozaki, que Arata fue alumno de Kenzo en la escuela. Este movimiento está inspirado en el metabolismo orgánico de los seres vivos y se destaca por su construcción en módulos. Uno de los ejemplos más importantes de la arquitectura metabolista es la torre cápsula Nagakin, que está en Tokio, y esta fue hecha por Kisho Kurokawa. También tenemos la ciudad en el aire de Arata Isozaki, y este es un proyecto de cápsulas suspendidas en el aire sobre megaestructuras cilíndricas y modulares con términos de expansión. O sea, hace que se puede seguir aprovechando el espacio. En la cultura de Japón siempre hay esta cuestión de asimilación. A Japón siempre lo relacionamos con una arquitectura basada en la ligereza, en la flexibilidad, y en el metabolismo es todo lo contrario, ya que se basa en el brutalismo, una arquitectura pesada, tosca, agresiva, hasta de cierto grado monstruosa. Es una arquitectura de gran densidad, por eso la admira mucho Koolhaas. El metabolismo es una arquitectura en términos urbanos, es netamente una arquitectura que se expande y se hace ciudad. Sí hay este principio de modulación, sí hay este principio de estructura base, pero lo interesante de esta arquitectura es que es una ciudad misma. Se transforman los edificios en equipamientos, no son solamente edificios como tal, sino que adquieren ese gran carácter. La arquitectura del metabolismo tiene unos caracteres utilitarios muy sencillos. La postulación del movimiento, en el sentido de que debe ser como un ser vivo, que debe evolucionar, crecer y decrecer, ser reutilizable y que debe encontrar horizontes nuevos en planta y elevación. La modulación en la cultura japonesa es un tema bastante importante. Tanto es así que al comprar o rentar una propiedad no se utilizan los sistemas estándar de medición en el mundo. Es decir, no pagarás por los metros cuadrados o por los pies cuadrados que la propiedad contenga, sino que se utilizará una medida llamada subo. Esta medida tiene las dimensiones de un tapete de tatami, porque las viviendas las tapan con tatami. Primero se coloca la madera y posteriormente se coloca el tapete para proteger la madera y para poder andar descalzo dentro de tu espacio, tu casa. Por esta razón, todo se modula a través del tatami. Una cosa muy importante a considerar en las proyecciones y planteamientos metabolistas es que al trabajar en el agua se tiene cero preexistencias en el terreno, una condición que al trabajar en tierra es difícil de obtener, ya que el terreno puede tener ciertos volúmenes que sería difícil de trabajar con ellos,
como podrían ser calles, avenidas, construcciones antes realizadas, etc. Al trabajar en el agua, se podría considerar que se tiene un canvas en blanco. Por ejemplo, en Dubái se pudo lograr la locura que la caracteriza, ya que el único contexto que se tenía era el desierto. La arquitectura metabolista llegó a durar bastante poco tiempo comparadas con otras corrientes arquitectónicas y siendo apoyada un poco menos comparada con otras, está poseyendo características de llevar los espacios a lo mínimo con la intención de reducir los espacios, los costos, la fabricación de las obras, tratando de llevarla a un proceso totalmente casi mecanizado. Debido al poco apoyo que se tuvo en estas obras, llegaron a no cumplir con las expectativas que poseían, que eran dar como una edificación total monumental, la cual aproveche bastante el espacio, simplemente reduciéndose a pequeñas obras, es casi ni siquiera de una décima parte de lo que se planeaban, debido a la escasez en el apoyo de esta, siendo de esta manera pues reducida por los propios límites económicos de la época o también por la falta del apoyo que tuvo. El metabolismo nace como una nueva forma del urbanismo, una nueva imagen, al que terminamos conociendo como metabolismo. Para los japoneses, su arquitectura se centraba mucho en lo que era la ligereza o en la flexibilidad, en colores claros y formas sencillas, mientras que el metabolismo era todo lo contrario a este, ya que se basaba en lo que era el brutalismo, una arquitectura que era bastante pesada, tosca, agresiva e inclusive podría llegar a ser monstruosa. El metabolismo no llegó a ser un movimiento que llegó a durar bastante, esto debido ya que no había en sí el financiamiento suficiente para poder llegar y seguir construyendo dichas obras. Y pues eso también estuvo conjunto con lo de la reducción de espacios, ya que en sí era bastante la población que teníamos para dichas obras que se querían realizar y no era bastante el dinero que teníamos en ese entonces o el suficiente empleo o recursos para poder resolver dichas problemáticas, así como sus costos.